Bueno, buenos días. El tema de hoy es reemplazo total de cadera en displasia. Los objetivos de la charla son identificar los desafíos anatómicos y quirúrgicos en pacientes con osteoartrosis por displasia de cadera, revisar las indicaciones y la planificación preoperatoria, analizar técnicas quirúrgicas y selección de implantes y discutir resultados clínicos y complicaciones frecuentes. Entonces, a modo de introducción, la displasia de cadera pues, es una alteración del desarrollo caracterizada por una configuración anormal de la articulación coxofemoral. Esta condición puede variar desde una displasia leve hasta una luxación completa, resultando en unos cambios que son unos cambios anatómicos que van a afectar la biomecánica de la articulación. La displasia del desarrollo de la cadera pues, es una de las principales causas de artrosis secundaria, especialmente en pacientes jóvenes. Y el reemplazo total de cadera se presenta como una solución efectiva o una solución quirúrgica eficaz en pacientes con displasia avanzada y daño articular severo. Sin embargo, pues esta intervención presenta unos desafíos que son únicos de los pacientes con displasia, que son el acetábulo hipoplásico, una cobertura insuficiente de la cabeza femoral y deformidades femorales significativas. En cuanto a la epidemiología, la incidencia global de la displasia afecta al 1 al 3% de los pacientes de los recién nacidos en países occidentales con mayor prevalencia en mujeres en una relación 3:1. Hay unos factores de riesgo establecidos, como lo son el sexo femenino, por una mayor laxitud ligamentaria, una posición intrauterina en presentación podálica y el antecedente familiar. Como impacto clínico, es la principal causa de artrosis secundaria en adultos jóvenes y el 40 al 60% de los casos de artrosis temprana están asociados a displasia no tratada. En cuanto a la anatomía, entonces pues lo dividen en anatomía acetabular y de fémur proximal. En cuanto a la anatomía acetabular, pues estos pacientes presentan una reducción de la cobertura acetabular, es un acetábulo poco profundo con una menor cobertura superolateral de la cabeza femoral. Tienen una migración anterosuperior o incluso pues una luxación completa como vamos a ver más adelante. El labrum está hipertrofiado por un rol compensatorio para estabilizar la articulación. Hay degeneración del cartílago articular por la concentración de las fuerzas en áreas limitadas de contacto, que también lo vamos a ver ahorita en la biomecánica. Y esto tiene como consecuencia un incremento en la presión sobre la zona lateral y anterosuperior y el desarrollo temprano de artrosis. En cuanto a la anatomía del fémur proximal, usualmente son pacientes que tienen un ángulo cervicodeficiario aumentado mayor a 135 grados. La anteversión femoral también está aumentada, mayor de 25 grados. La cabeza femoral es asimétrica y tienen alteraciones en la vascularización por la subluxación prolongada. Esto como impacto funcional tienen pues que el fémur usualmente está migrado antero superior. Esto predispone al desgaste labral y compromete la estabilidad. Entonces, en cuanto a la biomecánica, primero voy a explicar rápidamente la biomecánica normal. Acá hay unas estructuras anatómicas que son claves, que son la ceja acetabular, que es el área seminular de hueso que es denso en el acetábulo y tiene una orientación horizontal. Esto lo que permite es eh, reducir las fuerzas de cizallamiento y distribuir uniformemente las cargas, reduciendo el estrés mecánico de la articulación. Y la línea que está acá marcada como WS es la línea de la orientación de la superficie pélvica de soporte de peso que pues en una cadera normal es horizontal. En la siguiente imagen vemos la formación del arco gótico. El arco gótico es un patrón trabecular, un patrón de trabéculas óseas que distribuye las fuerzas hacia el sacro y hacia la pelvis. Y estas cargas son transmitidas desde la cabeza femoral a la ceja acetabular y al arco gótico. Entonces hay una dirección, pues la dirección del grupo de las lamelas trabeculares en el arco gótico sigue la fuerza resultante para los músculos abductores en la cara lateral que se van a insertar en el trocánter mayor y para el iliopsoas sigue las trabéculas mediales que se van a insertar en el trocánter menor. Y a nivel proximal, pues estas trabéculas del arco gótico se van a continuar proximalmente para formar una configuración que se conoce como una configuración en reloj de arena,
como lo vemos en esta tercera imagen, y esto pues sugiere un mecanismo, un posible mecanismo como de absorción de impactos. Se compara con una configuración del reloj de arena de una catedral inglesa. ¿Y cómo se altera en la displasia? Entonces, en la displasia, como vimos, pues ya vi la biomecánica normal, es más fácil entender que acá la línea de soporte de peso no es horizontal, sino que desplazar cráneo lateralmente. Los pacientes en displasia, pues esta línea se desplaza de forma cráneo-lateral y esto va a afectar la orientación del arco gótico, como lo vemos acá en la imagen. Entonces, al afectarse esta orientación del arco gótico, las fuerzas resultantes de los músculos abductores y del ilíaco van a alterar pues la configuración normal y, el, y la línea de soporte de peso y van a predisponer a un desplazamiento superolateral de la cabeza femoral, que es lo que pasa en la displasia. Esto tiene como consecuencia pues que se incremente la fuerza de cizallamiento, disminuye la estabilidad de la articulación y esto es lo que lleva a los pacientes a tener osteoartrosis temprana. Y acá entonces está explicada de forma esquemática cómo va cambiando esa área de carga acetabular desde una cadera normal hasta una cadera displásica. Entonces en la imagen vemos como una cadera normal tiene un techo acetabular bien desarrollado y un área de soporte que es uniforme. Las presiones articulares son pequeñas y están pues bien distribuidas. Y en la imagen B y la imagen C vemos cómo empieza a disminuir el área de carga acetabular a medida que el acetábulo se desplaza craniolateralmente. Entonces, acá se empiezan a reducir el área de carga y como se reduce el área de carga, la presión articular se va a concentrar. Esto provoca entonces que haya una condensación ósea que es más marcada y más localizada, hasta llegar a una condensación severa, como lo vemos en la última imagen, en la D, donde ya la cobertura del acetábulo a la cabeza femoral es mínima y las presiones pues alcanzan valores críticos. Si se compara la presión respecto a una cadera normal es más de 10 veces lo que va a soportar. Vemos también cómo entonces la condensación es intensa y se limita solo a una pequeña área, y esto es lo que refleja el desgaste acelerado en los pacientes con displasia de cadera. Entonces, en cuanto a clasificación, esta es una clasificación no de coxartrosis, pero sí de displasia, y es la clasificación según el ángulo centro-borde. Nos ayuda a orientar más o menos qué tanta cobertura acetabular tiene el paciente displásico. Y se divide, pues lo normal es que sea mayor de 25 grados. Si tiene entre 20 y 24 grados está en borderline, entre 15 y 19 es leve, moderado de 10 a 14 y severa menos de 10 grados de cobertura. Entonces, en los pacientes con displasia acetabular, ¿cuáles son los ángulos que debemos medir? El ángulo centro-borde, el ángulo de anteversión femoral. Recordemos pues, que estos pacientes pues, son más anteversos, y el ángulo de Lequesne que se mide en la proyección de falso perfil y que lo que nos muestra es la cobertura acetabular antero-superior. En cuanto a las clasificaciones, tenemos la clasificación de Crowell, que es la más conocida. Acá hay unos parámetros clave que son la altura del acetábulo. La altura del acetábulo se mide en la clasificación de Crowell, pues la primera descripción de la clasificación entre una distancia entre el borde inferior del acetábulo hasta una línea que pasa por el centro de la cabeza femoral, y también evalúa el desplazamiento vertical que se mide desde la posición anatómica hasta una posición superior. Y lo dividimos en crow leve, que es cuando el desplazamiento vertical de la cabeza femoral es menor del 50%, en moderado cuando es entre el 50 y el 75%, severo entre el 75 y el 100%, y alto cuando la luxación es mayor del 100%. Entonces, en la descripción de la clasificación original, que es esta que vemos acá, eh, uno
cómo determina en qué grado está el paciente. Entonces se trazan dos líneas. Hay una línea A y una línea B, que no son estas, esta es diferente, es en esta. En la línea lo que vamos a evaluar es la altura del acetábulo. Entonces se traza desde la gota de lágrima hasta el techo superior del acetábulo. Esa es la línea A y la línea B se traza, esa sí es igual a la de esta otra imagen que vemos acá, que es para mirar cuánto ha migrado la cabeza femoral. Entonces se mide desde la unión de la cabeza femoral con el cuello hasta la lágrima acetabular. Sin embargo, pues hay una modificación de esta clasificación de Crowley que no mira la altura acetabular, sino mira en su totalidad la altura de la pelvis, que es esta imagen que vemos acá. Entonces, ahí se traza una línea perpendicular en la longitud total de la pelvis, que es desde la parte más superior de la cresta ilíaca hasta la tuberosidad isquiática, que es la línea A, y una línea B que va desde la unión entre el cuello femoral y la gota de lágrima. Entonces, en esta modificación de la clasificación de Crowell, lo que vamos a ver es que se basa o describe la severidad basándose en tres parámetros que son no la altura acetabular como en la clasificación inicial, sino en la altura pélvica total, en la posición del cuello femoral, que eso sí es igual a la clasificación inicial, y en la relación con el margen acetabular inferior. Entonces, lo que cambia de la modificación a la anterior es, pues que acá se tiene en cuenta es la altura pélvica total y acá la altura del acetábulo. En cuanto al índice de capa, esta clasificación tiene una correlación interobservador de 0,72 e intraobservador de 0,71. Hay otra clasificación que es la de Hartofilakis. Esta se centra más en la morfología del acetábulo y en la ubicación de la cabeza femoral y se vive como displasia leve cuando es un acetábulo poco profundo, pero pues está en la posición anatómica como en la imagen A. Tiene una dislocación leve como en la imagen B, que es una cabeza femoral que está parcialmente fuera del acetábulo, pero aún está en contacto. Y una tipo C, que es una dislocación alta, una luxación alta, pues ya hay una luxación completa de la cabeza femoral. Esta tiene un índice de capa parecido, interobservador de 0,71 e interobservador de 0,80. En cuanto a la evaluación preoperatoria, entonces, ¿cómo debemos afrontar estos pacientes? Siempre hacer una historia clínica completa, preguntar por tratamientos previos, cirugías, reducciones cerradas o abiertas, historia de osteotomías pélvicas o femorales, ya que pues esto puede alterar o cambiar alguna opción quirúrgica que le vayamos a ofrecer. En cuanto al examen físico, evaluar deformidades asociadas en los pies, en los tobillos, en la columna, mirar si tiene cicatrices de alguna cirugía previa, evaluar la marcha para detectar si hay acortamientos, si hay alteraciones del mecanismo abductor o discrepancias en las longitudes de las extremidades. Mirar, hacer el test de Trendelenburg para evaluar el estado funcional del mecanismo abductor, evaluar los ángulos la amplitud de los movimientos para prever pues si vamos a tener alguna dificultad en la exposición quirúrgica. En cuanto a imágenes, pues siempre lo inicial son las radiografías. Esto nos permite evaluar cuál es la posición anatómica del acetábulo, la altura de la subluxación femoral, qué tanto stock óseo acetabular y femoral tenemos. Y algo importante para evaluar es el triángulo de Ranawak, que es el que vemos en esta imagen de acá, que es útil pues para confirmar la posición anatómica del acetábulo y cómo se saca este triángulo de Ranawak. Entonces, es lo mismo, se mide la longitud total de la altura pélvica que va desde la tuberosidad isquiática hasta la parte más superior de la cresta. Esto da una medición, a esa medición se le saca el 20%. Y ese 20% se traza una línea que va 5 milímetros lateral a la gota de lágrima y pues se traza la línea de lo que nos haya medido 20%. Entonces, si por ejemplo mide 400 milímetros la altura total de la pelvis, entonces sacamos ese 20%. Acá trazamos la línea 5 milímetros lateral a la cresta ilíaca y perdón, a la gota de lágrima. Y esa misma longitud se traza de forma horizontal hasta donde nos hayan medido. Ahí nos da
pues una vertiente, una perpendicular, y ese es el triángulo que corresponde al triángulo de Ranawak, que nos sirve pues para confirmar cuál es la posición anatómica del acetábulo y, y pues tenerlo en cuenta para el planeamiento quirúrgico de dónde queremos dejar el centro acetabular. Otra cosa importante a evaluar pues es la discrepancia de longitud de las extremidades. Miramos si es anatómica o funcional. Recordar pues que anatómica usualmente es por discrepancia ósea y lo medimos eh, trazando, pues se hace la medición desde el trocánter mayor al maléolo medial, y cuando es funcional, pues se da por inclinación pélvica o por contractura de los tejidos blandos, y acá se mide desde el ombligo hasta el maléolo medial. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para el reemplazo total de cadera? Pacientes con dolor incapacitante, estrofitosis avanzada, una luxación o subluxación irreducible que sea sintomática, que haya fallado algunos procedimientos previos como osteotomías pélvicas o femorales que no hayan pues, logrado mejorar los síntomas ni la función, y que tenga un deterioro severo de la función articular. Entonces, en displasia hay unos retos quirúrgicos, son las anomalías anatómicas. Como dije al inicio de la charla, es un acetábulo hipoplásico que está orientado verticalmente. El fémur proximal tiene deformidades, usualmente en coxa valga, y tiene una anteversión femoral aumentada. La reconstrucción del centro de rotación, pues siempre lo que buscamos es ubicarlo lo más cerca posible a su posición anatómica nativa. La cobertura acetabular es insuficiente, entonces pues también hay que evaluar si el paciente va a requerir injertos óseos o algún componente específico que mejore la cobertura acetabular. Y lo otro es pues manejar esa discrepancia de la longitud de las extremidades. Entonces vamos a dividirlo en dos partes, que es la reconstrucción acetabular y la reconstrucción del fémur. Entonces, inicialmente la reconstrucción acetabular, hay varias estrategias. Podemos usar copas anatómicas o hemisféricas cuando el stock óseo es adecuado. Si no tenemos un stock óseo adecuado o hay un déficit de la cobertura superolateral, pues es necesario el uso de autoinjertos de la cabeza femoral o aloinjertos para incrementar esta cobertura. Una técnica escrita es la medialización del cótilo o de la cabeza, que esto es, pues, tiene como beneficio disminuir las fuerzas de reacción articular y mejorar la estabilidad biomecánica. Entonces, ¿cuál es la ubicación ideal del cótilo? Pues, se busca que esté medializado, pues esto, como lo dije, optimiza la estabilidad y reduce las fuerzas articulares, nunca que sea ni muy lateral ni muy superficial, que tenga un ángulo de inclinación entre 40 y 45 grados y una versión femoral entre 15 y 20 grados. Entonces, en la literatura a lo largo, pues, de la historia se han descrito varias opciones de reconstrucción acetabular, las cuales se resumen en esta imagen. En la A vemos una colocación alta del componente acetabular. Acá el componente se va a posicionar en una ubicación elevada fuera del centro anatómico, y esto es útil cuando el hueso acetabular verdadero, o sea, el acetábulo verdadero tiene un hueso que es insuficiente, y el mejor hueso disponible está pues donde ha estado la cadera durante mucho tiempo. En la imagen vemos pues la opción de colocar un injerto estructural. Estos injertos pueden ser autólogos o halogénicos, y lo que se ve hoy más frecuente hoy día es la colocación de injertos autólogos de la misma cabeza femoral resecada. En la C vemos reconstrucción con injerto trabecular. Acá se utiliza injerto esponjoso. Esto es para cuando hay defectos menores del 30%. Es una técnica menos invasiva, pero pues no es pues no es como beneficiosa cuando hay deficiencias óseas severas. En la D vemos la reconstrucción con injerto de cresta ilíaca. En este, pues tiene como ventaja que hay una mejor incorporación ósea, este injerto, como sabemos, es un injerto tricortical, eh, que es un poco más estable o más resistente si lo comparamos con un injerto, por ejemplo, en la casa femoral, pero sin embargo hoy en día lo que se usa más es el injerto de la casa femoral, pues por la comorbilidad
que ocurre al sacar el injerto de cresta del sitio donante. En la E vemos el anillo de refuerzo con un gancho de autoinjerto. Acá se utilizan anillos de refuerzo para, para aumentar ese componente acetabular en casos de deficiencias óseas severas. Esto es para pacientes que tienen un stock óseo muy limitado. En la imagen B vemos otros componentes, F, perdón, vemos otros componentes acetabulares con materiales porosos. Esto se usa pues con tantalio principalmente para promover como la osteointegración. Esto evita el uso de injertos y, pues también se ha visto que mejora la osteointegración. En la G ya están pues en las últimas tres son cotiloplastias, ahí están descritas tres cotiloplastias con osteótomo, con fresa, que es la H, y sin injerto óseo. Entonces lo que se hace en la cotiloplastia es como una fractura intencional de la pared medial del acetábulo y lo que cambia es pues si se usa con osteótomo o con fresa y, y esto es prácticamente como la medialización de la cabeza femoral. Entonces, estos son dos ejemplos de unas radiografías que muestran casos de displasia de cadera PRO 1 y 3. Y acá lo que señalan las flechas son que el mejor hueso disponible, que en estos casos, pues recomienda el artículo, el libro. Para colocar el componente acetabular se encuentra en una posición más alta pues, del centro nativo de la cadera. O sea, en estos casos sería como, ellos estaría como indicado o sería una opción viable poner el centro de la cabeza femoral más alta porque ven pues, que el mejor hueso disponible está ahí donde estuvo la cadera luxada durante mucho tiempo y como que donde va el acetábulo nativo no hay mucha opción para ponerlo. Hay otra técnica escrita que es la técnica del rimen direccional. Es una técnica que se rima de postero inferior a antero superior. Esta lo que busca es preservar el hueso estructuralmente relevante, evita la medialización excesiva y entonces se hace iniciando el rimen desde el cuadrante posterior inferior hasta el cuadrante posterior superior, evitando pues la pérdida de hueso en posiciones es claves y maximiza como la cobertura del componente acetabular superolateral. Y tiene como pues como que la principal, bueno, en estos casos de la técnica de rimen direccional, acá se hace el rimado y pues puede que quede en el centro anatómico o puede que quede superior. No es como su objetivo centrar el centro anatómico de la cadera, sino simplemente hacer un rimado direccional de postero inferior a antero superior, como para eh, colocar el hueso en la copa en la parte más dura o más resistente del acetábulo. En cuanto a la elección del implante, las copas, pues se prefieren copas metálicas no cementadas, usualmente son copas pequeñas, menores de 50 milímetros. Esto va a favorecer la integración del hueso acetabular, usualmente son en tantalio con recubrimiento de hidroxiapatita. Va a favorecer la integración con el hueso acetabular y es ideal para los casos pues, donde después de ponerlo haya un buen press fit. En cuanto al inserto, puede ser inserto de polietileno altamente reticulado. Este pues, se ha visto que reduce el desgaste y mejora la durabilidad en comparación con el polietileno convencional y es útil en pacientes jóvenes con displasia, pues se espera que tengan un uso prolongado de la prótesis. Otras opciones alternativas son el inserto cerámico. Este ofrece un menor desgaste en comparación con el polietileno, pero puede ser más costoso y se utiliza en pacientes jóvenes que tienen mayores expectativas de actividad física. Ahora vamos a enfocarnos hacia el fémur proximal. Aquí tenemos la opción de poner tallos anatómicos o cónicos, pues, que están diseñados para adaptarse a la morfología del canal medular. Podemos usar tallos sí, tallos modulares que nos ayudan principalmente en displasias Crowe 3 o 4 para restaurar la longitud de las extremidades.
Y estos tallos modulares también nos ayudan a corregir la versión femoral. Entonces también hay varias técnicas descritas a lo largo de la historia. Acá están divididas en osteotomías trocantéricas en osteotomías trocantéricas y osteotomías subtrocantéricas. Las osteotomías trocantéricas tienen un propósito distinto al de las subtrocantéricas. Las trocantéricas tienen como propósito mejorar la exposición quirúrgica, preservar la función de los músculos abductores y mejorar la biomecánica. Y las subtrocantéricas tienen como principal función como corregir la discrepancia de la longitud de las extremidades. Entonces la A y la B las puse en rojo porque pues son técnicas descritas pero muy antiguas que ya hoy no se usan. La A es la tracción esquelética preoperatorio con el aparato de Wagner, que es como un distractor femoral. Esto se ponía antes de la cirugía y lo que se hacía era progresivamente ir como eh, generando como un alargamiento, por así decirlo, o no un alargamiento, sino como disminuir la tensión de los músculos y de los tejidos blandos, pues para después ayudar en el procedimiento quirúrgico. La osteotomía trocantérica, que ya tampoco se usa por el riesgo alto de no unión. Estas son técnicas utilizadas, como lo dije, las trocantéricas son para mejorar la exposición quirúrgica del fémur y el acetábulo. Acá están en negrita la F y la G, que son las osteotomías subtrocantéricas. Entonces la F es la osteotomía de Chevron y la G es la osteotomía subtrocantérica modificada. Estas pues son las que mejor evidencia tienen y están descritas principalmente para corregir la discrepancia de longitud de las extremidades, principalmente en esas luxaciones Crowe 3 o 4. Tenemos la C, que es la modificación del abordaje lateral directo por Delimar, que esta es una osteotomía también trocantérica, que lo que busca es separar los tendones del glúteo medio del vasto lateral con una lámina de hueso fina y para que se preserve la continuidad muscular. El procedimiento de Paillaben eh, es una osteotomía, esta es metafisiaria y tiene un deslizamiento distal del trocánter mayor, mantiene también intactos los abductores. Esto también es usada para exponer mejor el acetábulo y el fémur. Está la osteotomía progresiva del trocánter mayor. Esta se hace para cortar el fémur mientras se va dejando intacto el trocánter mayor y ir haciendo como un alargamiento progresivo durante la cirugía. Pero pues hoy en día lo que más se hace en cuanto a osteotomía son para corregir la discrepancia de longitud de las extremidades y son las osteotomías subtrocantéricas las que mejor tienen evidencia. Continuando con el enfoque del fémur proximal, el índice de dolor que conocemos, pues recordar que en displasia el fémur suele estar, eh, presentar canales femorales más estrechos, puede tener deformidades metafisiarias y diáfisis delgadas. Entonces, en los casos más severos de displasia con osteopenia significativa, los pacientes sí pueden tener un dorse y esto nos va a orientar hacia el tipo de implante que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un implante cementado o no cementado. Eh, y pues nada, recordar cómo se toma el índice de Dor. Entonces se traza un punto normalmente 10 centímetros distal al centro del trocánter menor. Se mide el diámetro total del fémur y el diámetro interno del canal medular y con eso se hace una división que nos orienta si el paciente tiene un DOR A, B o C. Y como dije, pues esto nos orienta a escoger el componente femoral, el tipo de componente femoral que vamos a usar. En cuanto a la técnica quirúrgica, entonces hay unas medidas preoperatorias, siempre evaluar la anatomía del canal femoral mediante imágenes, radiografías o tomografía. Con esto pues seleccionamos el diseño adecuado del vástago, si es cementado o no cementado. Hay que hacer un rimming gradual, ampliar el canal medular del fémur con fresas de forma controlada para evitar que hayan fracturas o perforaciones. Pues si es necesario usar vástagos especializados en casos severos, pues se usan los vástagos de diseño modular o diseños curvados que se adapten a la anatomía anómala del paciente con displasia. Y en cuanto a la biomecánica, lo que se busca es restaurar el offset femoral y la longitud del miembro o de la extremidad para garantizar la estabilidad de la cadera y evitar complicaciones como
luxaciones o alteraciones en la marcha. Entonces, ¿cómo se elige el implante? En el componente femoral tenemos los vástagos pues, de aleación de titanio no cementados, entonces no cementados para pacientes más jóvenes. Tiene como ventaja que permite la osteointegración en el canal femoral. Siempre se usa entonces para pacientes con DOR A o DOR C. Los vástagos cementados para pacientes con DOR A o DOR B para los vástagos no cementados, cementados DOR C. En cuanto a los implantes modulares o no modulares, los no modulares pues tienen una construcción que es monobloque. Acá todas las partes son fijas y no se pueden ajustar intraoperatoriamente. Y los implantes, no, esos son los no modulares, perdón. Y los modulares pues son los que nos van a permitir intraquirúrgicamente separar y ajustar las diferentes partes del vástago como la longitud, la anteversión y el diámetro. Y esto nos ofrece una mayor flexibilidad intraoperatoria. En cuanto a la cabeza femoral, tenemos varias opciones. Si escogemos cerámica sobre cerámica, pues hay un menor riesgo de desgaste, pero esto es adecuado para, como lo dije inicialmente, para pacientes jóvenes con demanda funcional alta. Sin embargo, pues sí tiene un mayor riesgo de fracturas de la cerámica si no se selecciona el tamaño adecuado. En la otra opción es cerámica sobre polietileno altamente reticulado. Este ofrece un equilibrio entre lo que buscamos, que es duración del implante, un desgaste reducido y un costo, y por eso es lo que actualmente más se usa. Y la cabeza femoral de cromo cobalto sobre polietileno es otra opción un poco más accesible y funcional, pero pues esta es más para pacientes con una menor demanda física. Entonces acá tenemos los ejemplos de los implantes modulares y no modulares. Acá a este lado tenemos el implante de Wagner, que es un implante no modular, y el implante ESROM, que es el implante modular. Y hay unos criterios para elegir qué implante poner. Entonces, si tenemos una anatomía normal o que tenga una ligera alteración, pues se prefiere un implante no modular. Si hay deformidades significativas como eh, una torsión femoral, acortamiento, un canal femoral muy estrecho, se prefiere el implante modular. En cuanto a la calidad ósea, si tenemos un DOR A o un DOR B, puede usarse un implante no modular, y si es un DOR C, se prefiere un implante modular. En cuanto a necesidades intraquirúrgicas, pues en caso donde ya sabemos previo a la cirugía por la planificación que el paciente tiene un CROW 3 o un CROW 4, y que sabemos que vamos a tener que hacer un ajuste en cuanto a la alineación y a la longitud, pues sí, siempre se prefieren implantes modulares. Y lo otro es en cuanto a la edad y a las expectativas del paciente. Entonces, los implantes modulares se prefieren para pacientes jóvenes, pues porque hay como una mayor personalización del implante. Y si no, pues es un paciente con menor demanda funcional, si se prefieren los implantes no modulares. Esta imagen lo que muestra es cómo es el paso para poner un implante modular. Acá primero se hace como la preparación del diámetro del canal femoral para garantizar pues una fijación estable en el componente distal del implante. Luego se hace, o lo que se refiere con Remin, es como el uso de fresas cónicas para preparar el implante medular distal, lo que crea es un espacio cónico que coincide con el implante en la región distal y que se hace en la parte distal, y el triangular milling, que es el proceso en el cual, acá en el proceso en el cual se fresa la región proximal del fémur en una forma triangular para que se acomode el implante modular pues de una mejor forma. Y ahí uno puede jugar con la versión y el ajuste de la longitud. Otra cosa importante es la importancia del mecanismo abductor. Entonces, esto tiene una optimización biomecánica, que es colocar el cotilo en una posición que se restaure el brazo de palanca del mecanismo de los músculos abductores. Y para esto, pues se usan los dispositivos de dispositivos modulares, que son pues indicados en pacientes que tienen un mayor riesgo de luxación por debilidad muscular, y nos ayuda a mejorar la estabilidad dinámica.
El Crow 4 pues es un apartado diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque estos pacientes con Crow 4 pues son pacientes con luxaciones altas de la cadera, usualmente tienen canales femorales estrechos y los tejidos blandos están muy contraídos. Y para llevar o para restaurar el centro anatómico de esa cabeza femoral, el paciente va a requerir un acortamiento femoral. eh, para evitar pues esos alargamientos excesivos de más de 3 o más de 4 centímetros, que después de un alargamiento de esta distancia ya puede haber compromiso del nervio ciático. Entonces, para estas displasias está pues descrita la osteotomía subtrocantérica. Acá lo que se hace es una reducción directa del fémur debido a a la tensión del paquete neurovascular, principalmente pues el nervio ciático es el que más se compromete y los músculos. Y lo que se busca es pues a través de un enfoque, un abordaje posterior, que es el que está más descrito para este tipo de luxaciones, abrir la cápsula articular, identificar el acetábulo verdadero y que usualmente pues es pequeño y tiene una forma triangular y solapar ese restante del fémur metafisiodeficiario, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta osteotomía de acortamiento subtrocantérica? Pues el paciente pues, se va a hacer una reducción y una corrección simultánea. Permite pues que se acorte el fémur y se corrijan las deformidades rotacionales. Hay una preservación de la metáfisis proximal. Esto nos mejora la estabilidad torsional, mantiene una anatomía más normal. Se corrige la anteversión, facilita entonces la rotación de los fragmentos femorales para restaurar la posición anatómica del trocánter mayor y los abductores y mejora el brazo de palanca abductor, reduciendo pues la inestabilidad y la cojera. Entonces acá vemos pues primero cómo es la técnica quirúrgica, recordar cómo se busca el centro de rotación anatómico de la cadera con el triángulo de Ranagot como lo dije inicialmente. Y lo que se hace acá, o lo que vamos a ver en las imágenes, es pues cómo es la técnica quirúrgica. Entonces, inicialmente se hace un corte en el cuello femoral, que esa se realiza a 1 centímetro proximal al trocánter mayor. Ahí se hace la preparación del canal femoral. Se utiliza una fresa intramedular pues para crear un canal en el fémur proximal que coincida posteriormente con el diseño del implante. eh, el, como el objetivo de este fresado es lograr como el ajuste de press fit posterior entre el implante y el hueso en la parte más distal después de posicionar el implante. Acá después de hacer la osteotomía subtrocantérica, se hace una medición. Ah, bueno, después de hacer la osteotomía subtrocantérica también se prepara el acetábulo y se hace la medición de cuánto es lo que se va a cortar del fémur. ¿Y cómo se hace? Pues mirando el solapamiento de, mm, del fémur posterior a la osteotomía. Esa, esa osteotomía pues se deja para prepararla posteriormente, que va a servir como un injerto o una aumentación en el punto de la osteotomía, como lo vamos a ver acá más adelante. Como después de que hacemos la osteotomía, pues como que terminamos de pasar el implante o el componente femoral y se hace la aumentación con dos cerclajes y el segmento óseo osteotomizado. Esta es pues la técnica quirúrgica, imágenes que presenta el artículo. Acá muestra cómo se desplaza el fémur proximal hacia anterior y vemos cómo se hace como antes de la osteotomía se pasa con el electrobisturí como una línea entre el segmento osteotomizado proximal y el segmento osteotomizado distal para cuando se haga la resección del fragmento óseo, pues poder mantener la rotación que buscamos. Y aquí en esta otra imagen vemos el neoacetábulo y el acetábulo nativo.
ya identificados. Para identificar el acetábulo nativo usamos como referencia anatómica el ligamento redondo y el transverso. Y pues sí se ve bastante hiperplásico, pero pues acá esta imagen era como para mostrar cómo se ven los dos acetábulos. En cuanto a los diferentes artículos que revisé para esta presentación, en todos pues evaluaron en el seguimiento de los pacientes el Harris Hip Score. Este es un sistema de evaluación clínica que evalúa parámetros subjetivos y objetivos en cuanto al dolor del paciente, la funcionalidad, el rango de movimiento y la deformidad evaluada en radiografías posoperatorias. Y en todos los pacientes que se operan, pues tanto con injertos autólogos o los pacientes que se les hace una osteotomía subtrocantérica y se logra reducir al centro anatómico de la cadera, ellos, pues en estos cuatro artículos al menos, eh, tenían una puntuación del Harris Hit Score de 45 puntos en promedio y después de cualquier procedimiento de artroplastia o reemplazo total de la cadera, en promedio fue de entre 80 y 89 puntos, está ya determinado como una buena función. Sin embargo, este artículo que está acá, que es en el que describe la técnica quirúrgica de la osteotomía subtrocantérica que yo presenté, pues que acabo de presentar, aquí en esta descripción de la técnica quirúrgica fueron 28 caderas en 24 pacientes. Sí, todos presentaron una mejoría funcional en el puntaje Harris Hip Score. Este aumentó de 43 a 89 puntos en promedio. Sin embargo, de esos 28 pacientes que se operaron, el 43% presentaron complicaciones, o sea, 12 caderas se complicaron. Dos casos tuvieron no unión en la osteotomía, cuatro caderas se luxaron posoperatoriamente. Hubo un caso de aflojamiento del componente femoral y un caso de aflojamiento del componente acetabular, pero sin embargo, pues la mayoría de los implantes sí permanecieron estables radiográficamente, lo que concluyen los diferentes artículos es que si bien el riesgo de complicaciones como lo son la no unión de la osteotomía o los aflojamientos o las luxaciones aumentan a medida que aumenta el CROW. En un CROW 4 pues son los pacientes que más riesgo de complicaciones tienen. Pues estos procedimientos quirúrgicos como las osteotomías subtrocantéricas siguen siendo como una opción viable porque sí mejora la calidad de vida de los pacientes, pues determinado por esta escala que presenté, que es una evaluación subjetiva y objetiva de la funcionalidad del paciente, que eh, son complicaciones pues que se pueden corregir, pero pues sí les mejora la calidad de vida. Sin embargo, pues sí hay que ser claros con el paciente de que estos, pues sobre todo con esos que tienen unas luxaciones tan altas, van a presentar un riesgo de complicaciones bastante elevado. Entonces, como conclusiones, finalmente, pues para superar los desafíos anatómicos y quirúrgicos en la displasia de cadera, pues se requiere una planificación exhaustiva y una precisión técnica. La correcta planificación preoperatoria, pues ayuda a mejorar la restauración del centro de rotación y la estabilidad biomecánica. Las técnicas quirúrgicas avanzadas y los implantes adecuados son esenciales para casos complejos y la artroplastia de cadera en la displasia permite una mejora significativa en la función y en la calidad de vida. Eso era lo que tenía para hoy.